Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Estoy compartiendo pantalla, me gustaría que me retornara si pueden apreciar las diapositivas del día de hoy. Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Evidentemente estoy teniendo problemas para proyectar en amplitud toda la diapositiva, se cierra el dispositivo. Así que voy a tratar de trabajar de esta manera. Profe, ayer tuvimos el mismo inconveniente con el profesor. Sí, voy a intentar de nuevo cerrar todo. La red no está compatible. Recuerda que el conjunto del Cerro Porteño va a estar jugando. Voy a dejarla así para no forzar la diapositiva, porque cuando le doy a ampliar es que se cierra la aplicación. Entonces vamos a explicar la clase de esta manera. Igual creo que la pueden apreciar, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Eh, Buenas noches ante todo. En el día de hoy vamos a trabajar o a tratar de explicar, de facilitarles los conceptos de comprensión literal. Existen diferentes técnicas de ejercicios de comprensión lectora, ¿no? Pero la que vamos a tratar de explicar el día de hoy es la comprensión literal. Lo primero que les voy a mencionar es que existen tres tipos de comprensión lectora. Está la literal,
la inferencial, la crítica y metacomprensión. En el día de hoy vamos a trabajar con la literal y posteriormente en las próximas clases vamos a abarcar los diferentes tipos de comprensión lectora, tanto inferencial como crítica y metacomprensión. Lo primero que vamos a trabajar el día de hoy, luego de especificar que hay varios tipos de comprensión lectora, es específicamente lo que es la comprensión literal. ¿Qué a ustedes les suena la palabra literal? Les escucho. ¿Qué será comprensión literal? La palabra literal, el significado textual, ¿qué significaría para ustedes? Pregunto. No tengan miedo a intervenir o a equivocarse en su intervención porque para eso es la clase, para dilucidar dudas y compartir conocimientos, interactuar, socializar conocimientos. ¿Qué sería para ustedes comprensión literal? Profe, buenas noches. ¿Sí? Sí, la comprensión literal es igual al texto literal, es un poco diferente. Texto literal y comprensión literal está utilizando la misma palabra. ¿Qué te suena a ti con literal? Sería Reconocer información. ¿Cómo? todo tipo de texto escrito perteneciendo a algún género propio de la literatura. En este caso, literal no se refiere a un género de la literatura, ¿no? Cuando hablamos de comprensión literal o la palabra literal se refiere, o esta palabra es un adjetivo que empleamos para interpretar un texto de forma literal, de forma palabra por palabra, no cambiamos nada, no interpretamos, sino que le damos el sentido original a las palabras plasmadas en el texto, tal como provienen. Es decir, una comprensión literal es identificar el texto, la interpretación del texto fielmente apegada al sentido original, sin cambiar ni transformar el sentido de la oración, el sentido del texto, sino expresar literalmente de forma general lo que está plasmado en él. Es decir, no vamos a hacer una interpretación. Una comprensión lectora literal es entender que reconocemos detalles, nombres, personajes, tiempo, lugar, relato, idea principal, tal cual sacamos del texto, de la línea. No interpretamos, sino que copiamos tal cual. Identificamos secuencias, hechos, acciones, sin cambiar, ni modificar, ni interpretar nada. El receptor no interpreta, el receptor solamente selecciona las líneas en donde literalmente se mencionan los aspectos o ideas principales de un texto. La comprensión lectora literal, su función es la de obtener un significado literal de la escritura. Implica reconocer y recordar los hechos y tal como aparecen expresos en la lectura. Es decir, si nos preguntan en un texto cuál es la idea principal, nosotros no interpretamos, sino que sacamos de la misma línea las mismas palabras que salen en el texto. Eso es comprensión literal. No cambiamos, ni modificamos, ni interpretamos nada. Simplemente es como un copy-pega en ese sentido. Vamos a escribir la línea principal en la que da la idea central de un texto. Ahí no hay una interpretación ni una argumentación de decir qué es lo que dice el texto, sino que nos apegamos a cada palabra textualmente de lo que expresa el texto. La comprensión lectora literal es propio de los primeros años de la escolaridad, es decir, nosotros trabajamos en los inicios de la etapa escolar
con la comprensión lectora literal. No le pedimos a los alumnos que interpreten el texto, sino que entresaquen del texto personajes, hechos, idea principal de forma textual. En el inicio del aprendizaje formal de la lectura es cuando observamos esta etapa, que utilizamos mucho este tipo de comprensión, y una vez adquirida ya la destreza de decodificar, entonces cuando el alumno puede tener o mejorar una lectura fluida. La comprensión lectora o literal, la comprensión lectora literal está compuesta por dos procesos. Uno es el acceso léxico y el otro es el análisis. ¿A qué se refieren estos dos elementos? El acceso léxico es cuando se reconocen los patrones de escritura o del sonido, ambos. Tenemos que, es decir, relacionar la letra, la sílaba, la palabra con el sonido. Entendemos cómo se escribe una palabra, cuáles palabras ¿Alguien le escucha a la profe? No, justamente iba a preguntar eso. No, no se le escucha. O sea, yo no le escucho. Se colgó por lo visto de ella y no se dio cuenta. Así mismo parece ser, se le colgó. No se ve ni se escucha nada. ¿Qué pasó? Yo sí veo, pero no la escucho. No, no se ve nada, no, nada. Si alguien le puede escribir. ¿Qué te pasa? Parece que terminé la clase, voy a... Parece que en mi internet no escucho nada. No vaya a tocar el wifi. Yo no me voy a tocar. Lo que pasa es que tilda, cada rato. Deja caramba. ¿Alguien me escucha? Sí, yo te escucho. Hola. te escuchamos. No sale nomás lo del Parece audio de que la... fue mi internet.
No, no sale el video de la profe. ¿Me escuchan? ¿Alguien por favor me retorna? Ahora te escuchamos de vuelta. Ok, mil disculpas. Eh, evidentemente hubo algún problema, no sé si sería la señal o qué sería, pero me sacó de la reunión. Estoy terminando, esperando que termine de analizar la cantidad de personas que están Sí, en profesora, la te escuchamos. conferencia para poder compartir de nuevo pantalla y creo que estábamos en la comprensión léxica, ¿cierto? ¿Me indican por favor hasta dónde lograron escuchar? Sí, comprensión léxica, hasta ahí. Bien. Ayer le pasó lo mismo a la profesora. Sí, bien, ahí estamos, comprensión léxica. Entonces, como les estaba mencionando, la comprensión léxica es el reconocimiento de patrones en la escritura de las palabras, de cada letra, de cómo se compone cada palabra, y esta capacidad se inicia en los primeros años de escolaridad de los alumnos, de los estudiantes, de los niños, en donde tenemos entonces la capacidad de empezar a aprender cómo se escriben las letras, los sonidos, las sílabas, las palabras y a su vez las oraciones. Este acceso léxico es el que compone o es uno de los procesos de la comprensión lectora literal. Reconocemos patrón de escritura y cómo suena esa escritura, o sea, el sonido de cada palabra, el sonido de cada sílaba, para conformar las palabras y a su vez las palabras para conformar oraciones. Ese es el acceso léxico. Este acceso léxico nos permite un acercamiento cognitivo de la existencia de diccionarios mentales, es decir, del reconocimiento del significado de las palabras y cómo suenan estas palabras. Es así como entendemos o comprendemos ese lenguaje. Entonces, este es uno de los procesos de la comprensión literal, el acceso léxico. El análisis es la función que consiste en combinar el significado de varias palabras en relación a ¿Alguien le escucha a la profe? No, 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 no. Se cortó otra vez. Se fue otra vez. ¿Me escuchan otra vez? Sí, Yo les profe. puedo Sí, ahí de escuchar a vuelta. ustedes. Me di cuenta de que se había ido mi audio, evidentemente, porque alguien mencionó que ya me había, Ahora sí, porque te escuchamos sí, me perfectamente. había ido. Volvemos entonces con lo que es el análisis. Como lo había mencionado, el análisis es la comprensión de la unión de las palabras, de cada una de las palabras para formar estas oraciones. Con el análisis se comprende la frase como una unidad completa. Es decir, ya no entendemos cada uno el significado del sonido de cada palabra, sino comprendemos la unión de esas palabras para formar oraciones y estas oraciones formar un texto. Preguntas literales que, por ejemplo, podemos hacer en comprensión lectora literal.
que, por ejemplo, siempre en un texto vamos a tratar de fijar alguna pregunta, por ejemplo, cuáles son los personajes, cuál es la idea principal, quizás el significado de ciertas palabras en algún texto en específico. Aquí hay un ejemplo, pero quizás no puedan visualizarlo suficientemente bien. Es un texto que dice la fuente y en él hay varias palabras. Identificamos o damos el significado a algunas de esas palabras para comprender de qué trata el texto. En este caso, se seleccionaron 3 palabras como barrena, charlar, aurora, para entender cuál es el significado de cada una de esas palabras y poder comprender el texto de forma general, no específica, ¿ya? Entonces, volviendo a los procesos de la comprensión lectora literal, ya sabemos que es el acceso léxico y el análisis. Y la comprensión literal es la interpretación tal cual, de manera original de cada palabra del texto sin modificar ningún significado, sin agregar ninguna interpretación. Bien. Hasta acá es el tema del día de hoy, que es comprensión literal de este tipo de lectura. Posteriormente, en la siguiente clase, vamos a ver otro tipo de comprensión lectora, que es la inferencial, y en base al contenido o a la actividad que acabamos de socializar el día de hoy, vamos a hacer una pequeña prueba que no van a entrar el día de hoy, sino que van a volver a leer las diapositivas, van a ver las recomendaciones que les estoy dando en la plataforma, que evidentemente es que lean un poco el material y que posteriormente, después de leer el material y repasar el material, pueden ingresar al examen, porque solamente es de un solo intento. Es decir, inmediatamente que ingresen a la plataforma, ustedes van a tener un solo intento para responder. Solamente son 4 preguntas de verdadero y falso. Y evidentemente, ustedes van a tener un solo intento. En el momento que marquen la opción de la respuesta que ustedes escojan de acuerdo al enunciado que aparezca en la prueba, si es verdadero o si es falso, les sale si es correcta. Es decir, tienen ya inmediatamente al cerrar su examen la calificación de acuerdo a lo que expresaron en la respuesta. Sin más que acotar, les dejo o les abro a ustedes los micrófonos para que puedan entonces preguntar cualquier duda que tengan. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Chicos, Ninguna, profe. De mi parte, ninguna. muy bien. El resto del grupo, si no hay alguna duda, alguna pregunta, fíjense que el tema de hoy fue bastante sencillo. Vimos solamente un tipo de comprensión lectora, que es la literal. Explicamos esta y en base a este tema solamente 4 preguntas van a aparecer en la prueba de verdadero y falso, e inmediatamente ustedes al culminar la prueba van a tener el resultado de su calificación. Lo que sí les aconsejo es que no ingresen directamente a la plataforma, sino que vuelvan a leer con calma las diapositivas que están en PowerPoint, las tienen ahí en la plataforma. Pueden leer, digerir mejor e inclusive investigar un poquito antes de ingresar a la prueba. Y evidentemente van a tener un tiempo estimado para ingresar, un solo intento y un tiempo estimado de 15 minutos para poder responder, porque solo son 4 preguntas. Está muy bien, profe. Muy bien, Súper, excelente. súper. Excelente, gracias. Bien, sin más que acotar, entonces me despido de ustedes por el día de hoy, agradeciendo que ustedes siempre ingresen a la plataforma los días martes a las 7 de la noche. Es lo único que sí voy a pedirles, para que estos encuentros de socialización nos podamos conocer un poco a través de esta vía e interactuar un poco, sobre todo para aquellos que posean alguna duda en relación a los temas trabajados.